Hola, mi nombre es Jania Gabriela Bonilla Vera. Hola, yo soy Kevisek Yayuni Quesada Padua y ambas somos estudiantes de la licenciatura en Nutrición Clínica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y vamos a hablar sobre la adicción a los carbohidratos. La adicción a los carbohidratos va a ser un trastorno alimenticio que se manifiesta por el comportamiento anormal en la alimentación. Es una adicción que hace una necesidad de ingerir alimentos ricos en hidratos de carbono o carbohidratos para sentirse satisfecho y tener un bienestar momentáneo. Para comenzar nuestro tema debemos saber qué es un carbohidrato. Los carbohidratos son la principal fuente de energía de nuestro organismo, representando de un 45 a un 60% de la dieta a nivel mundial. Estos se encuentran en forma de almidones y diversos azúcares. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una adicción va a ser una enfermedad física y psicoemocional que crea la dependencia o la necesidad hacia una sustancia, hacia alguna actividad o hacia alguna relación. Cuando por alguna razón fallan las cantidades de serotonina que va a producir nuestro cuerpo y otros neurotransmisores que nos hacen sentir bien y plenos, es cuando sobre todo la gente joven recurre a experimentar otras sustancias para sentirse bien y contrarrestar la depresión. En los últimos años se ha demostrado un aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad a causa de la adicción a los carbohidratos, dando como consecuencia diversas enfermedades metabólicas como lo son la diabetes. Desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos y 41 millones de niños y 340 millones de adolescentes de entre 5 y 19 años sufrían sobrepeso u obesidad. En general, en 2016, alrededor del 13% de la población adulta mundial, un 11% de hombres y un 15% de mujeres eran obesos. De acuerdo al panorama nacional en México, la prevalencia de sobrepeso u obesidad es más alta que en el promedio mundial, lo que significa que también 2/3 partes de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. En el periodo 2012 a 2018 aumentó la prevalencia nacional de sobrepeso en un 0.3% y de obesidad aumentó un 3.7%, tanto en hombres como en mujeres. De acuerdo en Salud de Medio Camino, en 2016 se observó un mayor aumento en la prevalencia de diabetes entre los hombres de 60 a 69 años y en mujeres mayores a 60 años, respecto a en Salud 2012. En 2006 había un 7.2% de diabéticos y en 2016 se reportó un aumento de 9.4% de la población mexicana. De acuerdo al panorama estatal, en el norte del país la prevalencia de obesidad en adultos mayores de 20 años es mayor que en el sur del país, pero la prevalencia de sobrepeso es mayor en el sureste del país que en el norte del país. La población de entre 12 y 19 años de edad sufren obesidad y los estados que presentan mayor prevalencia o mayor número de casos son el estado de Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sonora y Tabasco. En las zonas urbanas se reporta mayor porcentaje de obesidad que en las zonas rurales, mientras que el porcentaje de sobrepeso se mantiene casi igual en ambas zonas. La población de entre 12 y 19 años de edad sufren obesidad y los estados que presentan mayor prevalencia o mayor número de casos son el estado de Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sonora y Tabasco. Con respecto a la diabetes mellitus, los estados con mayor porcentaje de esta enfermedad en población de 20 años o más son Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo León. Adicción a los carbohidratos. ¿Verdad o mito? ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestro organismo? Cuando existe una falta de serotonina o otros neurotransmisores que nos hacen sentir bien, es cuando las personas recurren a una sustancia exógena para satisfacer la falta de estos neurotransmisores, dado que la falta de ellos puede ocasionar una depresión.
La serotonina está formada a partir del triptófano, un aminoácido que se encuentra en los alimentos. Sin embargo, para lograrlo se requiere también de magnesio, zinc, ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12. De ahí la necesidad de comer bien para sentirse bien, lo cual muchas veces se confunde con comer mucho para sentirse mejor. La primera etapa de la adicción está vinculada con los efectos de placer posterior al consumo de los carbohidratos. Para tener una adicción se necesita tener un estímulo que provoque la repetición conductiva y la necesidad de volver a consumir la sustancia. En esta etapa va a haber un incremento de la cantidad de droga, que en este caso sería un carbohidrato, para que haya un mayor consumo. La elevación de la dopamina como evento neuroquímico primordial en el reforzamiento producido por los carbohidratos también ocurre en conductas naturales como en el comer y el beber. La segunda etapa se caracteriza por la aparición de signos y síntomas que conforman el síndrome de abstinencia y señala la etapa de dependencia. Por último, vamos a tener la tercera etapa, que esta se va a caracterizar por la necesidad de consumir carbohidratos y también va a haber recaídas en el consumo. Como una escalofriante aproximación, se sabe que el 75% de las personas hiperactivas, así como el 75% de las personas que sufren depresión, también sufren de trastornos de los azúcares, lo cual plantea la posibilidad de que nos estamos enfrentando a una susceptibilidad o incapacidad de metabolizar azúcares. El azúcar actúa de manera semejante a cómo actúan las drogas de adicción y pudiera explicar ciertas enfermedades de la conducta alimentaria, como por ejemplo obesidad, bulimia, sobrepeso, anorexia, de las cuales se comportan como una alteración en el sistema de drogadicción. A continuación, tenemos la colaboración de la nutrióloga clínica Cecilia Ruiz, que ella nos hablará mucho más del tema. Hola, el día de hoy les voy a estar respondiendo algunas preguntitas acerca de la adicción a los carbohidratos y mi opinión acerca de esta misma como licenciada en nutrición clínica. Para empezar a contestar la primera pregunta, que es cómo defino la adicción a los carbohidratos, quisiera mencionar qué es una adicción. Una adicción se define como aquel uso compulsivo e incontrolable de cualquier sustancia de abuso, que casi a expensas de cualquier actividad cotidiana, por fases esta adicción va aumentando. Específicamente la palabra o el concepto de adicción a los carbohidratos surgió de forma popular al notar que los pacientes o personas que se veían sometidas a algún tipo de restricción a los carbohidratos o cualquier alimento que incluyera una cantidad considerable del mismo o de azúcares simples, pues presentaba algún tipo de ansiedad. Esto es un concepto completamente popular porque no existe algún estudio sistemático que realmente nos afirme que existe alguna adicción. Sin embargo, se cree que sí, podríamos estar teniendo algún tipo de dependencia al consumo de ciertos productos que contengan una gran y una vasta cantidad de carbohidratos y de azúcares. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias que podría generar la adicción a los carbohidratos? Como lo mencioné en algún momento, se sabe que en general no somos adictos, o específicamente no somos adictos a el consumo de carbohidratos, sino a alimentos con alta palatabilidad o que nos generen cierto placer al momento de consumirlos. Estoy enfocándome en el consumo de grasas, de azúcares y también de sales o de alimentos que contengan en cantidades considerables los anteriores nutrientes en específico. Pues considero evidentemente que todas este tipo de conductas en la alimentación y el alto consumo de estos nutrientes, pues al final de cuentas podría provocarnos lo ya bien sabido, que es la obesidad, el sobrepeso y también las comorbilidades que también conocemos ya de forma muy muy exacta, como diabetes, hipertensión y al final de cuentas hasta algún tipo y ciertos tipos de cáncer.
La pregunta que se me realizó también fue por qué considero que los carbohidratos son citotóxicos y también por qué existen tantos efectos secundarios tras la ingesta elevada de este tipo de nutriente. Algo que quisiera aclarar es que creo y considero que actualmente los carbohidratos han sido muy satanizados. Los efectos que se conocen actualmente no son derivados únicamente del consumo de carbohidratos, sino del alto consumo de este mismo. Se sabe realmente y hay estudios que avalan el daño tisular inducido por hiperglucemias crónicas o tras la ingesta, no precisamente de un paciente diabético, sino en una persona normal que acaba de ingerir una cantidad considerable de carbohidratos o de azúcares simples. Lo que ya se sabe es que podemos crear un ambiente de autooxidación y una disminución de los componentes evidentemente antioxidantes del cuerpo, como la disminución del NAD fosfatado reducido y el aumento de especies reactivas de oxígeno y de productos de glicación avanzada. Al final de cuentas es un daño oxidativo, o sea, en toda la parte de la autooxidación, que nos puede provocar evidentemente patologías como son cáncer, diabetes, etcétera, etcétera. ¿Por qué se da la adicción a los carbohidratos? Como lo mencionaba, no se sabe y no existe como un estudio sistemático que avale que específicamente los carbohidratos son los encargados de crear algún tipo de adicción. Al final de cuentas son cualquier tipo de alimento que produzca una alta o que tengan alta palatabilidad, que sean muy palatables. Evidentemente lo que producen es mayor placer. Y lo que hace al final de cuentas es, se piensa y se cree que podría generar algún tipo de adicción, sin embargo no es algo que esté completamente comprobado y que al final de cuentas pues se considere como una adicción, pero sí se sabe que cualquier alimento que tenga un muy buen sabor, que te produzca algún tipo de placer al comerlo, pues te va a crear algún tipo de adicción. La otra pregunta que se me realiza es, ¿cuál es el tratamiento para los pacientes con adicción a los carbohidratos? Considero que ya hablando de adicción tendríamos que estar trabajando de la mano de un psicólogo. El hecho de trabajar con la ansiedad posterior a la restricción considerable de carbohidratos, pues es evidente que nos podría ayudar a que el paciente tenga una mejor adhesión a la dieta. Nosotros también como nutriólogos aportar esa parte, considerar que tenemos que establecernos metas a corto plazo y que de la nada va a servir que yo le mande una dieta súper restrictiva o muy diferente o alejada a los hábitos normales o actuales del paciente, porque nunca se va a pegar al plan. Creo que si él tenía algún tipo de consumo constante de azúcares, por ejemplo, no sé, si antes comía 2 piezas de pan, lo ideal es ahora ponerle solamente una en vez de quitársela. O si antes tomaba 2 litros de refresco, pues ahora lo ideal es que se tome 1 en vez de quitárselo. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que vamos a vivir de la mano del paciente. Entonces sí es importante saber que la adopción de nuevos hábitos alimenticios no va a ocurrir en una semana, ni en 2, ni en 3. O sea, es un proceso que vamos a vivir. El uso de también alternativas, ofrecer al paciente por qué otras cosas podría cambiar ese tipo de alimentos. Existen actualmente muchísimas alternativas, muchísimos alimentos ya reducidos en grasa, sin azúcares añadidos, etcétera, etcétera, que podrían estar ayudándonos mucho para que el paciente logre esta adhesión a la dieta, que es completamente importante. Y otra, pues esa, o sea, el ser un poquito más humanos con los pacientes, saber que es un proceso, entenderlos, ayudarlos, ofrecerles alternativas y trabajar de la mano del psicólogo. Creo que nos va a ayudar a que el paciente al final de cuentas logre sus objetivos y que en algún futuro ya coma y tenga hábitos excelentes. En conclusión, la adicción a los carbohidratos es una realidad que viven muchísimas personas y que se debe tratar para no sufrir aquellas consecuencias.